Bienvenido a este canal, siguiendo a Jesús, te estaremos hablando de la Biblia, su orígenes y más. La Biblia es el libro que contiene las sagradas escrituras que las religiones judía parcialmente y cristiana comprenden como dictadas por Dios a la humanidad y que consideran la guía espiritual y moral de sus creador. Se trata, más que de un libro, de un conjunto de libros, escritos en épocas distintas y en los que se aborda la relación ancestral entre Dios y la humanidad, tal y como la entendían los antiguos pueblos hebreos y luego la entendieron los cristianos. En líneas generales, la Biblia narra la larga sucesión de profetas hebreos antiguos desde la creación del mundo y de los seres humanos, el Génesis, hasta la llegada y crucifixión del Mesías, e incluye distintos testimonios y diferentes relaciones históricas, así como vaticinios sobre el fin de los tiempos, el Apocalipsis. La Biblia abarca alrededor de 1740 páginas, escritas en versículos sin contar índices y apéndices y distribuidas en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El nombre del libro Biblia proviene del término griego biblion, traducible como libros o rollos de papiro, y existe la teoría de que este nombre proviene de la antigua ciudad fenicia de Biblos, donde operaba un importante mercado de papiros en la antigüedad. Esta expresión pasó de la lengua griega a los pueblos hebreos helenizados colonizados por Grecia mucho antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, quienes pasaron a referirse a sus propios textos sagrados, el Tanaj o Antiguo Testamento, con dicho nombre. Mucho tiempo después, el nombre pasaría a ser en latín Biblia Sacra, libros santos, y así llegaría al español y las demás lenguas vernáculas. La importancia histórica de la Biblia es muy singular, no solo porque ha sido el texto sagrado del cristianismo, la religión más influyente de Occidente y una de las más populares del mundo, sino porque además ha sido la obra más reproducida y distribuida de la historia. Se estima que se hayan producido como mínimo 5.000 millones de Biblias en sus distintas versiones y variedades, la mayoría en las últimas décadas del siglo XX e inicios del XXI. De hecho, la Biblia fue el primer libro en brotar de la imprenta de Gutenberg en el siglo XV. De allí que la Biblia sea objeto de estudio no solo por parte de seguidores religiosos, sino también de profesionales en historia, teología, literatura, mitología y cultura en general. Los primeros de estos textos, los que integran el Antiguo Testamento cristiano, fueron compilados en el Tanaj hebreo y en la Septuaginta, mientras que el Nuevo Testamento, aceptado únicamente por los cristianos, fue compuesto entre los años 50 y 100 después de Cristo y añadido posteriormente al compendio para conformar el canon bíblico cristiano vigente hoy en día. Esto ocurrió en el año 382 durante el Sínodo de Roma, luego confirmado en 393 durante el Concilio de Hipona y ratificado en los concilios siglo III y IV de Cartago del año 397 y 419 respectivamente. Sin embargo, existen notorias discrepancias entre lo reconocido como canon bíblico por parte de las iglesias católica, ortodoxas y protestantes. Esto se debe a que en el siglo IV Concilio de Trento de 1546 se realizaron modificaciones que solo son reconocidas y asumidas por la Iglesia Católica. Las partes de la Biblia, el Nuevo Testamento, narra la vida de Jesucristo, de sus apóstoles y el inicio del cristianismo. La Biblia se compone de dos grandes secciones, y cada una alberga un número distinto de libros. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento narra la historia fundacional del pueblo hebreo y su cosmogonía, creación del mundo, particular haciendo énfasis en los distintos profetas divinos que guiaron al pueblo de Israel, elegido de Dios hacia la tierra prometida. Fueron escritos en su mayoría en hebreo, algunos en arameo o en griego antiguo y dependiendo del canon religioso puede albergar un número distinto de libros. 24 en el Tanaj, 39 en la Biblia protestante, 46 en la Biblia católica o 51 en la Biblia ortodoxa. En general, la estructura del Antiguo Testamento puede dividirse en cuatro grandes secciones. El Pentateuco, llamado Torá por los hebreos, cuenta el origen del mundo, el diluvio universal y el llamado del patriarca Abraham, así como la aparición de las 12 tribus de Israel, su esclavitud en Egipto y su éxodo por el desierto guiadas por el profeta Moisés. También las leyes que Dios le impartió a Moisés y la organización del sacerdocio y los rituales religiosos. Incluye los libros Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Libros históricos. Abarca una amplia selección de narraciones sobre el pueblo judío desde su llegada a la tierra prometida de Canaán hasta la rebelión macabea contra el helenismo, es decir, un período de unos 11 siglos de historia hebrea, con énfasis en sus guerras, sus reyes y el desarrollo de su religión monoteísta. Abarca los libros de Josué, de los jueces, de Ruth, de Samuel, de los reyes, de Esdras, de Nehemías, de Tobías, de Judith, de Esther, de los macabeos y las crónicas o paralipómenos. Libros sapienciales, también llamados libros de la sabiduría, recogen historias alegóricas, oraciones y reflexiones teológicas y filosóficas de distintos reyes y personajes hebreos.
Abarca el libro de Job, el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, el libro de la Sabiduría solo en el canon católico y ortodoxo y el libro del Eclesiástico, solo en el canon católico y ortodoxo. Libros proféticos. Recogen las anécdotas y visiones de los grandes profetas antiguos del judaísmo que vivieron entre el 750 y el 450 a.C. Se dividen en dos conjuntos, los profetas mayores 6 y los profetas menores 12, dependiendo de la extensión de sus obras. Sin embargo, el número exacto de profetas varía dependiendo de la religión. En Lucas 2, los pastores vieron a los ángeles cantando para anunciar el nacimiento de Jesús y tuvieron miedo. La aparición de los ángeles en la tumba de Jesús hizo que los soldados romanos quedaran como muertos. Mateo capítulo 28 verso 4. En algunas ocasiones, se menciona a los ángeles que tienen alas. Esto es cierto de las imágenes del querubín que se le ordenó a Moisés que hiciera sobre el arca del pacto Éxodo capítulo 25 verso 20, así como sobre los serafines en Isaías 6 y las criaturas que se aparecieron a Ezequiel. Una de las descripciones más detalladas de cómo son los ángeles es la que da Daniel en Daniel capítulo 10 verso 5 y 6. Levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino, con un cinturón del oro más refinado. El Nuevo Testamento se compone de 4 grandes secciones. Evangelio. También llamado los 4 evangelios, es la narración de la vida, los milagros y las enseñanzas de Jesucristo, anunciados como el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham, Isaac y Jacob de redimir a la humanidad a través de la muerte y resurrección de su Hijo. Estos hechos se narran de acuerdo a las predicaciones de 4 de sus apóstoles y testigos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de modo que existen 4 evangelios diferentes. Existen otros evangelios, considerados apócrifos por la Iglesia y por ende no incluidos en las ediciones ordinarias de la Biblia. Hechos de los Apóstoles. También conocido como Libro de los Hechos, cuenta los eventos posteriores a la muerte de Jesús de Nazaret, la expansión del cristianismo en el Imperio Romano. Escrito entre los años 80 y 90 después de Cristo. Se considera una continuación del Evangelio de Lucas y contiene la única historia disponible de la Iglesia cristiana primitiva. Epístolas. Es el recuento de las cartas enviadas por los apóstoles Santiago, Judas, Pedro y Juan, así como por San Pablo, a las primeras comunidades cristianas de la historia. Se trata de un conjunto extenso de epístolas, organizadas en varios libros, nombradas según su autor o según el pueblo al que iban dirigidas. Romanos, Corintios 1 y 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo, 1 y 2, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Pedro 1 y 2, Juan 1, 2, 3 y Judas. Apocalipsis. Llamado también el libro de las revelaciones, es un libro de carácter profético repleto de símbolos y eventos que es necesario interpretar, pero que narran, en definitiva, el fin del mundo y el combate cósmico que conduciría a la fundación de la Nueva Jerusalén. Esto ocurriría cuando Jesucristo venga de nuevo a la tierra. De escritura y traducciones de la Biblia pendiente existen al menos 450 traducciones íntegras de la Biblia a idiomas diferentes. La escritura y las numerosas traducciones de la Biblia son objeto de investigación por parte de los especialistas. En especial porque no se trata de una obra única, sino de un conjunto de textos de autores diferentes, compuestos en idiomas diferentes y en momentos diferentes de la historia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se hace a menudo referencia a diferentes pasajes del Antiguo, pero al estar separados por un lapso de muchos siglos, estas referencias se hacían respecto a traducciones antiguas de los textos hebreos originales. Esta situación también plantea un debate importante respecto a la originalidad del texto bíblico y de sus distintas versiones existentes. Por un lado, hay quienes afirman que su contenido se ha preservado, sin cambios a lo largo de la historia. Generalmente es la visión de los creyentes, mientras que por otro lado, hay estudiosos entienden que se trata de una obra integrada por retazos de textos distintos, con transcripciones, traducciones y discrepancias fruto de su larga historia de casi 3000 años. Hallazgos contemporáneos y cotejos entre distintas versiones han permitido arrojar luz sobre la compleja historia de este libro, en cuyo destino además tuvo mucho que ver la propia Iglesia Católica y sus grupos cristianos rivales. Existen al menos 450 traducciones íntegras de la Biblia a idiomas diferentes y más de 2000 traducciones parciales. Algunas de las más conocidas versiones bíblicas en español son la Biblia de las Américas, traducida directamente del hebreo, arameo y griego en 1986 por iniciativa de la Fundación Lockman, sufrió revisiones en 1995 y 1997. Dios habla hoy, una versión divulgativa en castellano sencillo traducida en 1966 y revisada 4 veces desde entonces. La Reina Valera tradicional. Probablemente la versión de mayor uso en lengua hispana, considerada como la Biblia tradicional y realizada en 1960 por la Sociedad Bíblica Americana.
Fue utilizada como base para posteriores ediciones de las Sociedades Bíblicas Unidas en 1995 y 2009. La nueva versión internacional, publicada en 1979 y de uso popular en la evangelización a lo largo del planeta. Interpretaciones de la Biblia. Existen distintas formas de interpretar la Biblia. Quienes la leen en un contexto religioso, lo hacen convencidos de que se trata de la palabra divina, o sea, de que sus contenidos le fueron dictados por Dios a sus distintos profetas y autores. Aún así, pueden tomarla en un sentido más o menos literal. Algunas posturas religiosas son más fundamentalistas y se apegan al sentido estricto de lo escrito, mientras que otras lo toman como una alegoría o una metáfora cuya interpretación sirve de guía para modelar la conducta del buen creyente. Por otro lado, quienes no la leen en un contexto religioso pueden ver en ella un documento histórico valioso y una obra literaria milenaria que refleja los valores centrales de una importante tradición cultural occidental, la judeocristiana. Diferencias entre la Biblia cristiana y la Biblia hebrea. La Biblia es una amalgama de tradiciones y lecturas históricas y religiosas, cuya composición exacta puede cambiar dependiendo de la corriente que la interprete. Así, mientras la Biblia cristiana abarca tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, la religión judía reconoce únicamente el primero. Sin embargo, la tradición judía distingue entre dos libros incluidos en lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. La Torá, ley o instrucción equivalente al Pentateuco de la Biblia cristiana, que incluye los libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Fue escrita por unos 40 hombres en un período aproximado de los 1600 años. El primer libro de la Biblia es el Génesis. Fue escrito alrededor del 1445 a.C. El último libro es el Apocalipsis, escrito alrededor del 90 o 96 DC. Originalmente se escribió en hebreo, arameo y griego. La Santa Biblia, Biblia Sacra en latín, es el libro más vendido de todos los tiempos. Ha sido traducida a más de 2500 idiomas y está disponible en diferentes versiones según las tradiciones y las traducciones. Actualmente está disponible también en formato digital. Biblia es un término procedente de la palabra griega 2 sobre escrito 1 sobre escrito 2 sobre escrito macron, un medio biblión que significa rollo, papiro o libro, y de la expresión griega ab 2 sobre escrito 1 sobre escrito 2 sobre escrito macron más menos ab 3 sobre escrito 1 sobre escrito más menos ta bibliata agia, que significa libros sagrados. En sentido figurado, el término también se utiliza para referirse a un libro de suma importancia y que contiene toda la información relevante en un área determinada. Por ejemplo, la Biblia de JavaScript, la Biblia de la administración de empresas, la Biblia del músico, la Biblia del fútbol. Estructura de la Biblia. La Biblia cristiana se divide en dos partes principales: el Antiguo y el Nuevo Testamento. Testamento, berit en hebreo, significa alianza, pacto o contrato. Cada uno de ellos reúne una colección de textos sagrados. Conozcamos algunos detalles esenciales. Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, Tanaj para los judíos y Septuaginta para los griegos, es considerado por los cristianos como la historia de la creación. Comprende las historias relacionadas con la creación del mundo y los acontecimientos del pueblo hebreo hasta el año 445 a.C. aproximadamente. Existen dos versiones del Antiguo Testamento, las cuales circulaban indistintamente en los tiempos de Jesús y los apóstoles: canon hebreo o canon palestinense, escrito en hebreo, conformado por 39 libros. Esta versión excluye los libros llamados deuterocanónicos. Canon alejandrino, versión de los 70 LXX o Biblia Septuaginta. Esta versión fue escrita en griego. Contiene el canon hebreo y, además, los libros deuterocanónicos, llamados apócrifos por la tradición protestante, tales como Tobías, Judith, 1 y 2, libro de los Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Ambos cánones difieren en el orden, la repartición y los títulos. Las iglesias católica y ortodoxa reconocen el canon alejandrino o versión de los 70. Las iglesias protestantes o de inspiración luterana usan el canon hebreo o canon palestinense. Por su parte, la iglesia copta admite otros libros como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. Es considerado por los cristianos como la historia de la salvación. En él se incluyen los evangelios que representan la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Estos abarcan los acontecimientos durante su vida, su mensaje, su muerte y su resurrección. Además, el Nuevo Testamento contiene la narración de los hechos de los apóstoles, que cuenta el nacimiento de la iglesia primitiva, las cartas pastorales de los primeros líderes cristianos y el libro profético del Apocalipsis. También Nuevo Testamento. Antes de la invención de la imprenta, los libros sagrados eran copiados manualmente. En el caso del libro sagrado judío, que corresponde al Antiguo Testamento cristiano, las copias eran hechas por copistas hebreos denominados masoretas. Ellos se encargaban de copiar las escrituras hebreas entre los siglos 6 y 10, y solían contar las letras para evitar errores.
En el mundo cristiano, las traducciones y copias de la Biblia eran llevadas a cabo por los monjes en los monasterios, muchos de los cuales se encargaron también de incorporar en ellas iluminaciones o ilustraciones de gran valor artístico. Los monjes podían copiar en solitario o en grupo bajo el dictado de un hermano, lo que aceleraba la producción de ejemplares. Por ello no era de extrañar que hubiese algunos errores en el proceso. Existen distintas opiniones en cuanto a la fiabilidad, conservación e integridad de la Biblia debido a que han pasado muchos años desde los primeros manuscritos y también por posibles errores en las traducciones a los diferentes idiomas y opiniones divergentes en dogmas. La primera traducción de la Biblia a lengua vulgar y también la primera versión impresa fue la Biblia traducida por Lutero al alemán en el siglo XVI. También la arqueología ha brindado descubrimientos interesantes en relación a la conformación de los propios textos bíblicos históricos.